tema de hoy es inmunoglobulinas. Como primera parte de estas clases acerca del tema de inmunidad adaptativa. Recordemos un poco que en la parte de inmunidad tenemos inmunidad innata, en la cual vamos a tener inmunidad humoral innata como el sistema complemento, también inmunidad innata celular como por ejemplo neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, células natural killer. Y en la parte adaptativa es aquella parte de la inmunidad que nos permite reconocer patógenos específicos y atacar directamente a los patógenos de diferente tipo, puesto que, como recordamos en la inmunidad innata, no es selectivo para un solo patógeno. Las respuestas que se montan, que se desencadenan en la inmunidad innata, no son selectivas para una bacteria, para un hongo, para un virus. Pero en el caso de la inmunidad adaptativa, lo que tiene que ver con linfocitos B, linfocitos T, inmunoglobulinas, las respuestas van a generarse directamente contra el patógeno a través de diferentes mecanismos, que sean humorales como las inmunoglobulinas o celulares como los linfocitos T. ¿Cuál es la función por la que más se conoce a las inmunoglobulinas? Básicamente se van a unir a un antígeno específico, por ejemplo, en este caso a las proteínas de la superficie de un virus. ¿Y qué es lo que va a pasar después de que el anticuerpo se une a su antígeno? Pues dependiendo del tipo de inmunoglobulina, como lo vamos a ver más adelante, va a desencadenar una respuesta u otra que van a conducir a la destrucción del patógeno. Aunque recordar que no en todos los casos va a haber destrucción. Puede que la inmunoglobulina cumpla su trabajo netamente solo con neutralizar, por ejemplo, toxinas liberadas por Clostridium tetanum o también, por ejemplo, receptores en la membrana de diferentes patógenos. Otra de las funciones que va a tener, además de neutralizar, es la de funcionar como opsoninas. Recordemos que las opsoninas son, por ejemplo, el C3b o también los anticuerpos en este caso, cuya función va a ser la de, por así decir, marcar a un antígeno específico para que posteriormente venga un fagocito, que puede ser un macrófago o un neutrófilo, y fagocite como tal a el patógeno opsonizado. Ya también otra de las funciones que tiene los anticuerpos es activar el sistema complemento a través de la vía clásica, en la cual recordemos cómo el C1Q va a unirse al anticuerpo que está unido a su antígeno, va a activarse el C1R y después el C1S, que van a generar eh, por así decirlo, la activación de C4 y C2 a C4b y C2a mediante cortes, mediante proteólisis. Y esto va a generar la C3 convertasa, que en última instancia va a generar el C3b, que como mencioné antes, también funciona como una opsonina, que también va a hacer que los fagocitos puedan llegar a comerse a estos patógenos. Ya entonces, ¿de dónde salen los anticuerpos específicamente? La línea celular que tenemos que recordar en estos casos son los linfocitos B, puesto que los linfocitos B maduros y su descendencia, que son los plasmocitos o células plasmáticas, son los que van a producir los anticuerpos. En el caso del linfocito B, antes de este llegar a convertirse en un plasmocito, va a estar habitando en los ganglios linfáticos, específicamente en los folículos linfáticos. Ya en los folículos linfáticos van a estar presentes los linfocitos B. Y en este caso pueden observar como en este dibujo, los linfocitos B presentan en su membrana al anticuerpo, puesto que en este caso, antes de que se genere la célula plasmática, tenemos el linfocito B cuya inmunoglobulina va a ser el receptor del antígeno, va a ser el BCR, el B-cell receptor. En este caso, el linfocito B que está habitando el ganglio linfático, a este ganglio linfático va a llegar el antígeno, que se va a unir al anticuerpo que está en la membrana
y va a inducir diferentes vías de señalización que van a conducir a la activación del linfocito B, a la proliferación, a la diferenciación, que en última instancia va a conducir a la formación de la célula plasmática, que esta va a ir a la sangre y posteriormente va a alojarse en la médula ósea. Si bien este no es el objetivo de esta clase, o sea, este tema es bastante extenso, pero para dar un poco de contexto. Entonces, ya en la médula ósea, ¿qué es lo que va a pasar? La célula plasmática ya especializada para el antígeno específico para el cual fue creada, por así decirlo, va a generar estos anticuerpos de secreción. Ya la célula plasmática produce anticuerpos de secreción, es decir, son secretados hacia la sangre para poder interceptar a su antígeno respectivo dentro de la sangre y en otros tejidos a los cuales accede posteriormente. Y entonces ahora vamos con la estructura de lo que es la inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas van a estar compuestas de cuatro cadenas. Bien, y dentro de estas cuatro cadenas hay dos tipos de cadenas. Primero tenemos la cadena pesada, que es esta parte más grande que señalo aquí. Vamos a tener dos cadenas pesadas que entre sí van a estar unidas por puentes disulfuro. Bien, ambas cadenas pesadas están unidas por puentes disulfuro. Una particularidad que hay que mencionar de la cadena pesada de la inmunoglobulina antes de pasar a la cadena ligera es que les mencioné que hay algunas inmunoglobulinas que están fijas en la membrana de los linfocitos B y otras que son secretadas por las células plasmáticas. Esto va a depender de la naturaleza de la terminal carboxilo de la inmunoglobulina. Tenemos una terminal amino, ya que es la que se va a unir al antígeno, y una terminal carboxilo, que es la que va a estar o bien unida a la membrana, en el caso de los linfocitos B, o bien en el caso de las inmunoglobulinas solubles, van a tener diferentes funciones que las voy a mencionar más adelante. Pero bueno, el hecho de que sea de membrana o que sea soluble va a depender de si es hidrofóbica y si es hidrofílica. Claro, si es que es hidrofóbico, va a poder unirse, va a poder anclarse a la membrana fosfolipídica, que recordemos que es hidrofóbica, es un tipo de lípido. Mientras que en el caso del hidrofílico, al tener afinidad por el agua, puede normalmente estar ahí circulando en la sangre. Después de la cadena pesada tenemos la cadena ligera, es esta parte más pequeña, ya que va a estar unida a su vez a la cadena pesada a través de estos puentes disulfuro. Ya, estas cadenas ligeras, vamos a tener dos tipos de cadenas ligeras codificadas en los genes. Vamos a tener las cadenas ligeras kappa y las cadenas ligeras lambda. La verdad es que su función es la misma. No hay una clara diferencia entre si un tipo puede hacer una cosa y el otro tipo otra. Realmente tienen la misma función. Sin embargo, la importancia de estas cadenas ligeras viene más en la parte ya de la hematología y la oncología, puesto que, por ejemplo, bueno, tenemos que la relación entre cadenas kappa y cadenas lambda es de 2 a 1 en la circulación. Es decir, la mayor parte de inmunoglobulinas que vamos a tener van a tener cadenas ligeras de tipo kappa, con una relación 2 a 1. Las lambda van a ser las más, eh, van a tener menor predominancia. Pero, por ejemplo, en pacientes que llegan a tener una neoplasia hematológica, como lo puede ser un mieloma múltiple, ya un mieloma múltiple es, por así decirlo, un cáncer de las células plasmáticas, de las células que producen anticuerpos. En estos casos, que se conocen como gamapatías monoclonales, una sola célula, un solo plasmocito cancerígeno va a proliferar bastante. Ya, pero este plasmocito va a producir un solo tipo de cadena ligera, sea kappa o lambda. Y en estos casos vamos a encontrar, por ejemplo, relaciones me invento, 50 a 1, 100 a 1. Va a ser una
exageración de proteínas que va a estar produciendo este mieloma múltiple y lo vamos a evidenciar así. Entonces ahí radica la importancia de estas cadenas ligeras kappa o lambda. Ya después, en el caso bueno, hemos pasado ya la parte de cadena ligera y cadena pesada. Ya, ahora continuando con las partes importantes de la inmunoglobulina, vamos a lo que son las regiones variables y regiones constantes. ¿Ya? Las regiones variables son estas que están en la región amino terminal, NH, y que son las que básicamente van a unirse al antígeno. Su función, la función de estas regiones variables que se representan con la V, va a ser la de unirse a su antígeno. Entonces vamos a tener dentro de esta región variable los dominios de inmunoglobulina V. Ya, dominio IG o dominio inmunoglobulina va a ser cada uno de estos, por así decirlo, cuadraditos, cada uno de estos dominios de proteína, que en el caso de la región variable van a llamarse dominio V, IgV. Ya, ven que tenemos aquí una L y una H. Esto corresponde a si pertenece, si la región variable o el dominio variable pertenece a la cadena ligera de light o a la cadena pesada de heavy. De esta parte recordar que es la que se une al antígeno. Después tenemos una región constante, que como su nombre le indica, no va a estar sujeta a la variación genética a la que está sujeta la región variable, que le permite tener esta especificidad. Esta región constante va a ser la misma dentro del mismo tipo de inmunoglobulina en diferentes células. Es decir, tenemos un linfocito B1 y un linfocito B2 y un linfocito B3. Estas tres células van a estar produciendo la misma región constante. Bien, lo único que va a variar entre cada linfocito es la región variable. Y aquí los dominios que forman parte de la región constante son estos dominios inmunoglobulina C. Esta parte constante está representada con la letra C. Ya, cada uno de estos dominios que les menciono va a estar formado por proteínas, por péptidos que están en configuración tipo cadena beta. Ya esta cadena beta es, por así decirlo, un solo fragmento de proteína que forma parte del dominio. Estas cadenas beta, a su vez, van a formar lo que son las hojas beta y van a haber dos hojas beta por cada dominio. Vamos a tener una hoja beta 1 y una hoja beta 2, que en sí van a estar unidos por puentes disulfuro que van a generar lo que se conoce como el sándwich beta. O sea, un sándwich beta es lo mismo que un dominio, que puede ser V o C. Ya, y finalmente en esta parte de la estructura tenemos a la región bisagra, que es esta parte que une ambos dominios constantes eh, de la cadena pesada. ¿Cuál es la función de esta región bisagra? Básicamente le va a dar esta flexibilidad a la molécula de inmunoglobulina, lo cual le va a permitir unirse adecuadamente a los antígenos presentes en el patógeno. Por ejemplo, aquí tenemos una inmunoglobulina que está yendo a unirse a un antígeno específico en un bacilo gram negativo. Vemos que este de acá se logra unir adecuadamente, pero el de la derecha no logra unirse puesto que, digamos, está lejos de su antígeno. Entonces ahí es donde entra la región bisagra. Permite que tenga esta flexibilidad que le hace cambiar el ángulo y poder unirse a su antígeno respectivo. Es la función básica que tiene. Ya, ahora es importante mencionar los conceptos de fracción cristalizable y fracción de unión a antígeno. Como vemos, la inmunoglobulina tiene como una forma de Y, ya una forma de Y con tres brazos. Ya, brazo uno, brazo 2, brazo 3. Ya, los brazos que están en la parte amino terminal van a conocerse como Fab o fracción de unión antígeno, antigen binding. Ya, mientras que
fracción o el brazo que está en el extremo carboxilo se conoce como la fracción cristalizable. ¿Ya qué es lo importante a saber en cuanto a esta región Fab y región o fracción cristalizable? Es que este Fab es el que se va a unir como tal al antígeno. Su función, la única función de ambos brazos del extremo amino terminal es la de unirse al antígeno, mientras que la función de la fracción cristalizable es la que le va a diferenciar si es que activa a un fagocito, si es que activa el complemento u otras propiedades de cada inmunoglobulina. Ya, quédense con eso, que la fracción de la Fab es la que se une como tal al patógeno y la fracción cristalizable es la que determina qué acción va a tomarse en contra de ese patógeno. Ya voy a explicar cómo. Ya, en lo que es la región Fab, vamos a tener en esta región de unión antígeno, en esta fracción, vamos a tener los dominios V, como ya mencioné, los dominios VL para H para heavy y L para light. Ya, en esta parte amino terminal, en el dominio amino terminal variable, vamos a tener em, tres regiones de hipervariabilidad, ya la HB1, HB2, HB3, que básicamente son estos pliegues de las cadenas beta. Estos pliegues de las cadenas beta, HB1, HB2 y HB3, son los que le van a conferir la propiedad de especificidad para un antígeno en específico a la inmunoglobulina. Es decir, son las que van a estar sujetas a algo que ustedes van a estudiar más adelante, que se llama hipermutación somática, o la que introduce mutaciones, recambios en el gen de la inmunoglobulina para que pueda ser específica a un patógeno, a un antígeno. Va a haber a menudo en la clase de inmunoglobulina estos términos de HV y CDR. HV es de hipervariabilidad y es lo mismo que región determinante de la complementariedad. Este CDR o región determinante de la complementariedad es la zona que, como su nombre lo indica, complementariedad, se va a complementar con el antígeno, con la estructura del antígeno, y es lo que va a permitir que se unan a la final. Estas regiones hipervariables dentro de los dominios VH y VL en la fracción de unión a antígeno son los que van a unirse al epítopo. El epítopo es el determinante antigénico del patógeno. Es la parte, la molécula a la cual, por la cual tiene especificidad el anticuerpo. Es básicamente la zona a la cual se va a unir, a la zona del patógeno a la cual se va a unir este anticuerpo. Ya, entonces, dicho esto, lo que es el Fab, la región hipervariable, que es básicamente la parte que se une al patógeno. Ahora es importante conocer la fracción cristalizable e introducir lo que son los isotipos de inmunoglobulina. ¿Qué isotipos vamos a tener? Vamos a tener IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Cada uno de estos va a tener una función en particular. Algunos comparten funciones como lo son activar el complemento, eh, opsonizar para generar fagocitosis, pero vamos a ver que algunos tienen funciones específicas. De las que se producen en primer lugar, o las que están, por ejemplo, en la membrana del linfocito B antes de que se genere la célula plasmática, son la inmunoglobulina de tipo IgM y la inmunoglobulina de tipo IgD. Ya una vez que se une el antígeno a estas inmunoglobulinas, se produce ya la diferenciación que les mencioné antes para que ya se genere la célula plasmática que va a producir otros tipos de inmunoglobulinas como la inmunoglobulina de tipo IgG. Aún así, IgM e IgD pueden ser no solo moléculas de membrana.
inmunoglobulinas de membrana, sino que también pueden ser secretadas hacia la circulación y en la circulación cumplir funciones de inmunoglobulina, como lo son neutralizar o opsonizar o activar el complemento. Ya, dentro de estos isotipos hay subtipos. Por ejemplo, en la IgA tenemos IgA1, IgA2, que van a tener básicamente la misma función. Pero en el caso de IgG tenemos IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. En general, IgG1, IgG2 e IgG3 van a tener una función similar, que es la de acabar con patógenos. Pero en el caso de la IgG4 es un tema un poco complejo. La IgG4 es un subtipo de inmunoglobulina G que se ha visto cumple función en lo que es la regulación de la inmunidad. Ya es, por así decirlo, inhibir en ciertos casos la inmunidad. Por ejemplo, en casos cuando o más bien, de no funcionar este IgG4, puede que incremente el riesgo de que las personas sufran enfermedades autoinmunes en las cuales el sistema inmune ataca al propio organismo. Entonces, puede ser una de las funciones que tiene IgG4, regular la inmunidad. Ya, otra de las particularidades de estos isotipos, ya que recordemos, los isotipos o sus funciones van a estar dadas por la fracción cristalizable, que es este brazo inferior, ya el que es carboxilo terminal. Otra de las particularidades es que en el caso de IgM y en el caso de IgA, pueden unirse a una proteína, que es aparte de las inmunoglobulinas, que se llama la cadena J. Esta cadena J les permite formar, en el caso de la IgM, pentámeros de inmunoglobulina y en el caso de la IgA, dímeros. En la IgM de tipo pentamérica vemos que hay varias regiones variables, muchas regiones variables en este pentámero. Esto va a dar lugar a que este tipo de anticuerpo multimérico pueda unirse con mayor avidez. Aquí la palabra es avidez, es decir, va a tener varios sitios de unión a la superficie del patógeno al unirse a varios antígenos simultáneamente, lo cual va a favorecer por ejemplo, la activación del complemento o que active en gran medida la cascada del complemento encima del patógeno, debido a esta avidez. En el caso de la IgA, cuando es dimérica, voy a explicarles más adelante la función que tiene. Básicamente es la de poder ser secretada hacia las mucosas. Ahora, eh, cómo logra cada tipo de inmunoglobulina estimular la respuesta inmunitaria. Porque bien, como les mencioné, puede tener función de neutralización, en la cual ya se une al antígeno, lo neutraliza, no puede unirse a su receptor. Por ejemplo, un virus no se une a su receptor al ser neutralizado, pero tenemos más funciones. Y estas funciones pueden depender de la unión del anticuerpo, de la fracción cristalizable del anticuerpo a diferentes receptores. Aquí pongo el ejemplo de un fagocito, puede ser un macrófago, puede ser un neutrófilo, que va a tener estos receptores. Lo van a ver a menudo. El Fc, gamma R, ya o receptor de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina de tipo G, G de gamma, o este fracción cristalizable, receptor de la fracción cristalizable alfa, que es para la inmunoglobulina A, o este receptor de la fracción cristalizable de tipo mu, que es para el anticuerpo de tipo IgM, o este épsilon en la superficie de los eosinófilos y los mastocitos para la unión a la molécula de tipo Ig. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede una vez que se une el anticuerpo a su receptor? En el caso de este gamma, alfa y mu, la función básicamente va a ser que el antígeno unido a estos anticuerpos estimule la fagocitosis. Es decir, al unirse estos receptores, el macrófago fagocita, se come al patógeno. Pero en el caso particular de este receptor épsilon para la inmunoglobulina E, de la fracción cristalizable, es que una vez se une el antígeno
a esta inmunoglobulina Ig, va a generar la desgranulación del eosinófilo o del mastocito. Esto en particular para las reacciones alérgicas y las infecciones parasitarias. Siempre, siempre, siempre asocien infección parasitaria o reacción alérgica a la molécula de IgE, porque es la que va a generar que una vez unido el alérgeno al anticuerpo y después al receptor, va a hacer que los mastocitos se degranulen y, por ejemplo, a un paciente le dé un ataque de asma. Ya, puesto que recordemos, mastocito libera histamina, libera leucotrienos, al igual que en el caso del eosinófilo va a liberar gránulos citotóxicos que van a generar inflamación. Ahora, eh, como les mencioné, hay algunas funciones que se comparten dentro de los isotipos de inmunoglobulina, pero hay otros que no están presentes en todos estos isotipos. Vamos a ver los más importantes. Vemos que casi todos cumplen la función de neutralizar IgM, IgG e IgA. La gran mayoría va a cumplir esta función de se une a su antígeno y entonces evita que, por ejemplo, se una a un receptor de membrana o en el caso de una toxina, se una a su receptor y genere alguna alteración, aunque vemos que no se cumple para IgD e IgE. En el caso de la opsonización, que es la capacidad de marcar a un patógeno para estimular la fagocitosis, vemos que se produce mucho más con IgG1 e IgG3. Son los que más estimulan las principales opsoninas dentro de las inmunoglobulinas. Y en menor medida IgM, IgG4 e IgA. También vemos que pueden cumplir la función de sensibilizar a las células natural killer, es decir, se unen a su antígeno y el natural killer que estaba pasando por ahí detecta eso y se activa y logra destruir por ejemplo, una célula infectada por un virus, que puede ser la función del natural killer. Esto más vamos a ver con IgG1 e IgG3. Sensibilización de mastocitos. Recuerden, solo IgE. Siempre que escuchen mastocitos o eosinófilos, IgE, IgE, IgE. Aunque en menor medida estos IgG, pero quédense con este, IgE. En el caso de la activación del sistema complemento, vamos a ver que los que más acción tienen en este proceso es la molécula de IgM, la de IgG3, en menor medida IgG1 y el resto vemos que tiene menor eh, funcionalidad en este aspecto como IgG1 o IgA y el resto no genera activación del complemento. Recordemos que por la vía clásica. Ahora, los anticuerpos no solo están presentes en la circulación, bien, no solo están en la sangre, sino que en algunos isotipos específicos de inmunoglobulina van a estar presentes en diferentes compartimentos. Por ejemplo, en el caso de la IgA del tipo dimérica, ya cuando están dos moléculas de IgA fusionadas por esta cadena J que les mencioné antes, va a poder ser transportada a través de los epitelios y para ser específico, a través de las mucosas. Por ejemplo, se produce una molécula de IgA, se dimeriza y, e ingresa al espacio extracelular de, por ejemplo, el intestino o, por ejemplo, las vías respiratorias. Y una vez que llega a la membrana basal del epitelio, se une se une a esta membrana basal y logra ser transportada hacia el lumen del aparato respiratorio, del aparato digestivo. ¿Cuál es la función que va a cumplir ahí la molécula de IgA? Básicamente es la de igual manera, neutralizar a los patógenos. ¿Neutralizar cómo? Se unen a sus membranas, a sus antígenos específicos y evitan que estos patógenos puedan llegar eh, a unirse a la superficie del epitelio y posteriormente ingresar a el tejido. Esa es la función de la IgA, que es secretada. También puede ser secretada en las lágrimas, es importante mencionarlo,
En el caso de el transporte transplacentario, es decir, pasa el anticuerpo de la circulación de la madre hacia la circulación fetal, vamos a ver que esto se produce mucho más con las moléculas de IgG, especialmente IgG1, menor medida IgG3 y por último IgG2. Esto le permite, por ejemplo, al feto eh, controlar, por ejemplo, infecciones que vienen desde la madre. Y difusión en sitios extravasculares. Es decir, salen de la sangre a, por ejemplo, una infección localizada que tenemos en la piel, ahí en la dermis o en la hipodermis. Va a ser la función de estas inmunoglobulinas, salir de la sangre hacia el tejido extravascular y poder combatir la infección. Esto mucho más con las inmunoglobulinas de tipo IgG, en menor medida IgA, IgE, pero IgM e IgD no logran penetrar o no logran salir de la circulación.